Bueno, en este nuevo video tutorial básico de 3D Max vamos a ver cómo aplicamos diferentes propiedades a los materiales que aplicamos en una escena. Para ello vamos a acudir a unas geometrías básicas para entender más o menos cómo o qué propiedades puedo generarle yo mismo a los materiales. Para ello vamos a hacer un plano inicialmente. Aquí el plano, recuerden que está en la pestaña crear y geometrías, allí se encuentra el plano. Vamos a modificar algunas características de este plano que acabamos de hacer. Nos venimos a la pestaña modify, donde puedo yo cambiar las propiedades de este plano. No necesito que este plano tenga estas 4 subdivisiones, entonces voy a quitarle las subdivisiones y dejar un plano totalmente limpio. Necesito un cuadrado apenas. Ahora lo que voy a hacer es darle medidas. Voy a decir que tiene 3 metros por 3 metros. Y lo siguiente que voy a hacer es centrarlo en este universo de 3D Max que está representado por esta malla. Para centrar los objetos, pues simplemente los selecciono y con la herramienta seleccionar mover se me activan las 3 coordenadas X, Y y Z. Estas coordenadas deben estar en 0 para que el plano, miren, se va ajustando buscando el centro de esa rejilla. Ya está en 0, mi plano está en el centro. Voy a ampliar esta vista con este icono final y ya tengo un plano al que le puedo empezar a generar propiedades. Para iniciar a colocar propiedades es importante decir que yo utilizo el motor de render o de renderizado V-Ray. Ese motor de render no viene con 3D Max, es una herramienta que se instala por separado de otra compañía, y para poder aplicar estos materiales que trae V-Ray, pues hay que activar una casilla de configuración que está por acá, el render setup. Voy a abrirla. Podemos acudir a ella a través de este icono de render setup o con la tecla de su teclado, la tecla F10. Al dar clic aquí me sale esta configuración, esta pantalla, y aquí debo decirle entonces en la pestaña Common, la pestaña inicial, debo activar o asignar mejor el motor de render. Aquí en la parte de producción cambio y le digo que necesito o quiero trabajar con el motor V-Ray Advanced 3.0. Le digo OK y automáticamente se cargan las propiedades de V-Ray. Esto habría que configurarlo dependiendo de qué tipo de render quiero. No es esta digamos la competencia para este tutorial, por ende yo ya tengo un preset desarrollado. Lo voy a leer, lo voy a cargar y automáticamente él se ajusta con unos requerimientos básicos que yo le he dado inicialmente. En otro video tutorial veremos cómo se puede configurar esto para obtener diferentes resultados. Listo, ya puedo cerrar esto. Esta configuración que acabo de hacer es importante hacerla porque cuando carguemos los materiales, si no lo hubiéramos hecho, en la lista de materiales de 3D Max no saldrían los materiales V-Ray. Como ya la configuré y le dije que el motor de render sería V-Ray, ya al oprimir este icono o la tecla M me saldrá esto y el listado de materiales estará activo con los materiales V-Ray. Recuerden que para un buen render, quienes trabajan con el motor de render V-Ray, es importante que utilicemos luces, cámaras y materiales V-Ray. Eso garantizará pues que tengamos buenas imágenes. Eso y por supuesto la configuración que hagamos del render setup. Bien, ya que tengo la pestaña de materiales, lo que voy a hacer es buscar un material V-Ray. Estos no son materiales V-Ray, son simplemente slot o casillas a las cuales yo puedo asignar diferentes materiales a cada una y darle diferentes propiedades. Para obtener un material V-Ray en una de estas casillas debo hacer clic en este icono de Get Material. Él me llevará a un listado de materiales. Fíjense, aquí están los materiales que trae por defecto 3D Max, materiales estándar, y aquí abajo están los materiales que tengo ahora con V-Ray. Esta lista no saldría
si yo no hubiera activado el render setup, no le hubiera puesto el V-Ray como motor de render. Bien, ya que la tengo, en este caso voy a apelar a este material, el V-Ray MTL, hago doble clic en él para que se cargue en esta casilla. Fíjense cómo esta casilla ahora tiene propiedades diferentes a las demás casillas. Ahora este es un material V-Ray. Yo puedo arrastrar este material y soltarlo en este plano que hice y empezar a generarle diferentes cambios según mis necesidades. Brillo, refracción, transparencia, textura, color, todo eso se lo puedo cambiar acá y crear mi propio material V-Ray. En este caso, a este plano voy a darle unas características de textura. Para colocar una textura en un material V-Ray debemos acudir a la pestaña difusa, que es esta que está por acá. La pestaña difusa tiene este cuadrito. Si yo lo que quisiera es simplemente cambiar el color del material, haría clic aquí en esta pestaña de color y pondría cualquier color y el material adquiriría ese color. Pero como no necesito cambiar color, lo que quiero cambiar es la textura, pues hago clic en esta casilla. Ella me llevará a esta nueva ventana en la cual me interesa esta que dice bitmap. Un bitmap es, en el lenguaje 3D Max, pues es un mapa de bips o es una fotografía, un JPG, una imagen. Si yo hago clic aquí, se me abrirá automáticamente el explorador de Windows para preguntarme dónde tengo fotografías, imágenes o texturas en formato JPG, AVI, bueno, etcétera, los que están acá. En este caso voy a buscar un JPG. Entonces él me abre el explorador. Yo tengo en mi escritorio algunos recursos. Vamos a ver por acá en esta ventana que está lenta de abrir. Recursos para ejercicios. Por aquí tenemos a ver, materiales. Por acá materiales. Vamos a aplicar texturas o mapas acá. Los Archimats son materiales o texturas en formato JPG. Voy a buscar una textura, por ejemplo esta textura de pasto, césped, en Grass. Le digo Open y automáticamente se carga en la casilla esa textura. Si yo hago doble clic en esta esfera, se amplía para ver que efectivamente se aplicó la textura de pasto allí. Voy a cerrar esto. ¿Y por qué no veo la textura acá? Porque para ver la textura debo hacer clic en este botón y ya puedo ver la textura. Bien, voy a cerrar un momento materiales. Si yo considero, recuerden que este plano tiene 3 metros por 3 metros, lo cual hace que esta grama está muy grande para ese plano de 3 metros por 3 metros, lo que significa que la escala está desfasada. Para corregir la escala, simplemente selecciono el plano y me vengo a Modify para modificar ese plano, pero a la lista de modificadores. Dentro de la lista de modificadores aparece un modificador que se llama Map Scaler. Fíjense, este, de acuerdo a la escala que yo ponga, pues amplía, magnifica o reduce el tamaño de esta textura. Yo voy a colocarle escala 1 y con eso pues ya tengo un césped un poquito más ajustado al tamaño o al área que estoy trabajando ese plano. Bien, entonces ya vimos cómo aplicamos un material V-Ray, le dimos una característica especial que fue aplicar una textura y además escalamos la textura con un modificador llamado Map Scaler. Vamos a crear otra geometría dentro de este plano, por ejemplo una esfera. Allí está. Recuerden que las esferas se crean un hemisferio sobre el nivel 0 y uno bajo el nivel 0. Con eso no tenemos problema ahorita para el ejercicio. A esta esfera le voy a generar un material diferente para ver todo lo que podemos hacer o todas las propiedades que podemos colocarle a un objeto a través de los materiales. Bien, nos vamos a la pestaña de materiales o a la letra M. Utilizaremos la segunda casilla, que la primera ya está ocupada.
Recuerden que cuando sé que está ocupada, primero porque veo la textura y segundo porque las esquinas se rellenan. Eso me indica que ese material está siendo utilizado ya en la escena. Me vengo entonces a la segunda casilla, le digo Get Material, pero esta vez voy a traer el material V-Ray Light. Hago doble clic en él para que se me cargue en esta casilla. Fíjense que es un material diferente y lo aplico a mi esfera. Este es un material de luz, por eso se llama V-Ray Light. Es un material que hace que el objeto emita luz y funciona igual que una lámpara, que una bombilla. Depende aquí en esta casilla cómo suba yo esta cifra, será la capacidad de iluminación que tenga. Voy a exagerarla un poquito, voy a colocarle 200. Eso sería algo así como los vatios o el vatiaje con el que va a iluminar esta esfera ahora. Dejó de ser una esfera, ahora es un material o una esfera que produce o emite luz. Si quisiera cambiar el color de la luz que va a emitir, pues le cambiaría aquí el color, pero voy a dejarla por ahora en blanco. Entonces ya tengo un segundo material que emite luz. Voy a crear un tercer objeto. Vamos a decidir, por ejemplo, un box, una caja. Tengo aquí una caja, así. Y voy a colocarle un material. Vengo a la pestaña de materiales, a esta caja. Voy a usar la tercera casilla. Aquí le digo Get Material. Esta vez voy a utilizar nuevamente el material V-Ray MTL. Doble clic. Porque, bueno, voy a arrastrarlo primero para que se asigne en la caja que acabo de hacer. Esta vez no le voy a poner una textura. Voy a darle algunas propiedades. Por ejemplo, le voy a dar propiedades de refracción, de reflexión y de refracción. Reflexión, que está acá, reflexión, lo que hace es que este objeto empiece a reflejar todo lo que hay en su entorno. Como está muy cerca de la luz, probablemente vamos a ver reflejada la luz en su geometría. ¿Qué tanta reflexión le voy a dar? Depende de este factor de acá. Donde dice reflexión, hago clic en este color negro, esa casilla de color negro, y la cantidad de reflexión que tenga este objeto depende de cuánto baje yo esta flecha de acá. Si yo bajo esto hasta la mitad, tendrá propiedades de reflexión como el brillo que puede, o la reflexión que produce, qué sé yo, un auto nuevo, una lámina de fórmica, una lámina de metal, por ejemplo. Y si lo bajo hasta el final, será tan reflectivo que se volverá un espejo, totalmente un espejo por todas sus caras. Entonces, por ahora no quiero que sea un espejo totalmente, voy a dejar que refleje una tercera parte. Le digo OK y voy a dejarle el color gris, que también podría cambiarlo el color. Bien, entonces tengo un nuevo material al que le acabo de dar una propiedad de reflexión. Es importante no solo dar aquí la cantidad de reflexión, sino desactivar esta casilla que dice Fresnel Reflection. Quito el check-in de acá para que él adquiera la propiedad de reflexión. Listo, ya tenemos tres materiales con tres propiedades totalmente diferentes. Vámonos a un cuarto objeto. Vamos a hacer, por ejemplo, un cilindro por acá. Voy a correrlo un poquito más acá, ahí. Este cilindro también voy a generarle propiedades diferentes. Vámonos nuevamente a pestaña materiales, una cuarta casilla, nuevamente Get Material. Voy a traer nuevamente mi material V-Ray estándar, que es el V-Ray MTL. Hago doble clic para que se cargue acá. Ya puedo cerrar esto y lo aplico a mi nuevo material, a mi nuevo objeto. Pero esta vez le voy a dar dos propiedades. Primero voy a cambiar el color. Voy a colocar un color sauce, un azul verdoso, muy clarito. OK. Segundo, le voy a decir que tenga propiedades de reflexión, como la caja anterior.
le digo aquí reflection, voy a ponerle la mitad de la reflexión, le digo ok, desactivo la casilla de Fresnel Reflection para que se haga efectiva la reflexión, y además voy a cambiar la refracción, la cambio en esta casilla, son diferentes, una es reflexión y la otra es refracción. La refracción es la transparencia. Fíjense cómo a medida que voy bajando esta flecha, el objeto se va tornando transparente. Si lo bajo totalmente será un objeto casi invisible. Voy a dejarle una tercera parte que se vea transparente, permita ver a través de él y además permita reflejar objetos en él, como lo haría por ejemplo un vidrio. Voy a dar ok, entonces ya tengo un objeto al cual le he dado color, le he dado reflexión y le he dado refracción. Entonces ya tengo otro objeto con otra propiedad diferente a la anterior. Bien, voy a cerrar esto. Lo que me resta por hacer es, voy a hacer una iluminación y una cámara para que veamos cómo reacciona el V-Ray a estas diferentes propiedades que le he puesto a estos 4 objetos: el piso, el cilindro, la caja y la esfera. Para crear una cámara voy a hacerlo en una vista en planta, esta vista de acá. Vengo a la pestaña crear, el icono cámaras, en este caso por supuesto cámaras V-Ray. Voy a utilizar en este caso la cámara física. Para ello entonces voy a picar en cualquier lugar, mantengo el clic oprimido y apunto al centro del plano donde están las geometrías. Lo voy a ver en una vista en perspectiva, pero quiero ver lo que la cámara está viendo, entonces ya no va a ser mi vista perspectiva, sino que voy a activar la vista cámara. Hago clic aquí en esta palabra perspectiva, cambio a cámaras y le digo V-Ray. Él me muestra esto, voy a darle órbita y esto es lo que la cámara está viendo. Fíjense cómo yo me muevo y la cámara se va moviendo. Esto es lo que mi cámara está viendo. En este cuadrante puedo ver lo que la cámara ve. Me voy a acercar un poco a las geometrías. Ya tengo una cámara. Ahora vamos a colocar de una vez algunas características especiales de esta cámara. Como toda cámara voy a quitarle el filtro, aquí donde dice Custom Balance. Teniendo la cámara seleccionada me vengo a la pestaña Modify y le hago unas pequeñas alteraciones a la cámara. ¿Cuáles? Donde dice Custom Balance, hago clic y quito ese filtro de color azul, lo dejo totalmente blanco. Quito la viñeta, que es esos bordes oscuros que se me crean en la imagen en las 4 esquinas. Quiero que se vea totalmente iluminado. Y la otra cosa que le cambiaría sería aquí el Shutter Speed, que en este momento está en 200. Voy a bajarlo a unos 50 puede ser. Vamos a probar con 50 por ahora, eso depende mucho de la luz que coloque. Vamos a colocar entonces a crear una luz. Nos venimos a la pestaña crear, icono luces, busco luces V-Ray y voy a buscar esta opción, la V-Ray Light, y en la vista en planta creo un plano de luz ahí, plano de luz grande. En esta vista frontal puedo darme cuenta que la luz me quedó del piso hacia abajo, porque la flecha me indica hacia dónde va la dirección de la luz. Entonces, como quedó del piso hacia abajo, necesito la luz encima. Fíjense a medida que voy subiendo cómo se va iluminando esta área. Voy a subir la luz hasta un punto suficiente como para que ilumine mi escena. Bien, hasta aquí yo ya podría hacer un render. Voy a ampliar la vista de cámara. Para hacer un primer render debería hacerlo con este icono de acá, Render Production, o en su teclado con la tecla F9. Veamos qué sucede. Esto puede tardar dependiendo de su computadora, de su tarjeta gráfica y de su procesador. Además tengo una configuración de V-Ray bastante liviana, lo cual hace que sea más o menos rápido el proceso. Vamos a esperar el resultado de la imagen.
ver qué produjo. Yo tengo la salida de este render, aquí me puede demostrar. Tengo una configuración con una imagen de 1280 por 720, lo que es equivalente a HD. No es Full HD, es apenas HD. Y es una resolución bastante baja como para que no se demore tanto el render. Veamos, ya se está renderizando este cilindro, que fue el que le dimos transparencia y además reflexión. Desde cómo refleja la hierba que hay a su alrededor, y además es transparente, me permite ver a través de él. Aquí hay dos factores que están ayudando en la iluminación, por supuesto: la luz, el plano de luz que puse encima, ¿verdad? Y la luz que está generando esta esfera, que le dimos la propiedad de material V-Ray Light o material autoiluminado, por decirlo de alguna manera. Ahorita vamos a apagar el plano de luz para ver la diferencia con respecto de este render. Esperamos unos minutos. Bueno, aquí nos da una aproximación, esto tampoco es tan real. Nos dice cuánto lleva renderizando y aproximadamente cuánto estima el que tardará el render en realizarse totalmente, pero eso es variable. He podido comprobar que no es tan efectivo porque hay algunas zonas, las zonas que manejan sobre todo brillos, metales, hacen que cuando el render llega a ese punto demore más y altera esa cifra, o sea que es realmente subjetivo, depende de dónde van estos polígonos de renderizado. Si se encuentran con un sector de la imagen donde hay muchas propiedades de iluminación, de refracción y muchas subdivisiones, hará que el render demore mucho más allí. Fíjense que cuando está renderizando sobre la geometría, él demora un poco más. Cuando va a renderizar sobre una zona que no tiene ninguna propiedad, lo hace de manera muy rápida. Fíjense acá cómo avanza rápido, ¿sí? Y cuando llega a elementos que tienen algunas características especiales, se demora mucho más. Bien, ahí ya está terminando, está por terminar, y ya podemos ver cómo el objeto esfera está incidiendo en la iluminación de la escena, ¿sí? Voy a dejar esta imagen allí. Termino. Vemos cómo incide en la iluminación, pero está siendo ayudada por el plano de luz que colocamos encima, este plano que tiene la flecha, ¿sí? Entonces vamos ahora a comparar. Voy a cerrar ya el render. Voy a comparar si elimino la luz y dejo que la iluminación solo dependa de la luz que emite esta esfera. Vamos nuevamente a render, ya eliminé la luz. Vamos nuevamente al render y fíjense cómo cambia. Ahora la luz o la iluminación de la escena depende tan solo de la emisión de luz que tiene la esfera. Pero es interesante ver los efectos que genera en los dos elementos que están junto a ella, como el cilindro y la caja. Esperemos unos minutos. Información que les puedo dar: el anterior render, por aquí abajo, si miramos, dice el último render tardó 3 minutos y 54 segundos. Vamos, de pronto este sea un poco más rápido. Repito, eso depende de la configuración de V-Ray, del tamaño de la fotografía, del procesador. Son muchas cosas que se conjugan para la demora del render. Aquí ya podemos ver cómo la iluminación empieza a tornarse en degradé,
respecto de la textura del piso. Y ya la iluminación V-Ray empieza a mostrarse. Tenemos un objeto que es netamente refractante, que refleja cosas, y tenemos un objeto que es en gran parte transparente. Fíjense que este demoró 1 minuto y 26 segundos. Se demoró mucho menos que el render anterior, que tenía una luz encima. Bien, voy a cerrar esto un momento y dar la última propiedad de material que voy a dar en este ejemplo. Y va a ser para el césped, para el pasto. Voy a volver a la pestaña materiales, y aquí donde tenía el material de pasto voy a seleccionarlo y voy a buscar, voy a hacer clic en este icono que lo que hace es devolverme en el menú aquí al inicio cuando puse la textura de pasto, y al final veo una casilla que dice mapas. Esta es la casilla donde me muestra todo lo que tiene aplicado este material pasto. Como solo tiene una textura que es la de pasto, pues todo el resto aparece vacío. Lo interesante es que hay cosas como esta casilla de displays, a la cual le voy a colocar también una textura. Vamos a ver, aquí al frente del displays, hago clic y también voy a buscar un mapa de bits. Esta vez el display se caracteriza por que es la misma imagen del pasto. Vamos a buscarla. Seedboard, perdón, está más arriba, empieza por ese. Aquí está, esta fue la que utilicé, ¿cierto? Sí, esta fue la que utilicé. Planting Grass 1, no, creo que fue esta fue la que utilicé, y ella tiene la misma imagen pero en blanco y negro. Para el display siempre se utiliza una imagen en escala de grises, mejor. No en blanco y negro, sino en escala de grises. Hago clic, es la misma fotografía pero en escala de grises. Hago clic, la abro y se cargó allí automáticamente. Pero por experiencia sé que 100 es demasiada fuerza para un display. Voy a colocarle apenas 10 en el display y le voy a dar render. Van a notar que el pasto va a crear la sensación de que está creciendo. Veamos. Por supuesto, este render demorará mucho más porque el cálculo es más importante, el cálculo que va a hacer el V-Ray, pero vale la pena esperar el resultado. Es una forma diferente de hacer césped o hacer grama a través de solo una imagen. Entonces, para dar un poquito más de realismo a esas zonas verdes, vamos a hacerlo también a través de este pequeño truco del display o del desplazamiento. Fíjense cómo tarda más calculando el proceso, porque tiene que calcular cada una de las fibras que va a levantar al 10%, que fue la información que le di al display. Veamos, todavía está calculando luces, una luz para cada uno de estos segmentos que va a ser, ya está haciendo el primer paso de 2 que hizo. Vale la pena recordar que la imagen anterior demoró 1 minuto y 26 segundos en renderizar. Cada que yo agrego información a la escena, la estoy cargando de más cosas que tiene que procesar su computadora, por ende demorará más. Si antes demoró 1 minuto 26, ahora que le agregué un nuevo cálculo de crecimiento del césped, pues demorará un poco más. Fíjense que aquí ya empezó a renderizar, ya está haciendo el proceso de render de imagen y ya alcanzo a percibir algunas fibras que han empezado de pasto, que han empezado a crecer o dar la ilusión de que están creciendo, simplemente habiéndole asignado la imagen en escala de grises en la casilla de desplazamiento de la textura de pasto. Voy a quitar esto por acá para que lo veamos más claramente. Mira, ahí se logra ver cómo ya los objetos parece que están colocados sobre la hierba. Entonces es una forma de hacer
algún tipo de césped, grama, pasto. Es una de las muchas tantas que hay. Ya hay incluso plugins especiales para hacer hierba o alguna otra herramienta que trae 3D Max. Esta es apenas una a través de una fotografía. Bien, vamos a esperar que termine y este será el final de este pequeño tutorial acerca de las propiedades de los materiales con el motor de render V-Ray. Él estima que se demorará casi unos 4 minutos más en terminar de hacer el render. Es importante tener estos tiempos de cálculo para saber cómo tratar de optimizar las escenas y no hacer polígonos de más o colocar luces de más que lo que hacen es tardar, dependiendo de cuál es el resultado que queremos y si tenemos el tiempo suficiente para esperar ese resultado. Bien, ya está por terminar. Ya hizo lo más difícil, que era el cálculo de este césped, de estas fibras. Bien, ahí acaba de terminar. Entonces ya vemos la fibra cómo ha crecido, ¿sí? Y un dato para finalizar, voy a colocar esta casilla por acá, activando este icono de acá. Voy a activar estas dos cositas y ya les explico de qué se trata. En una foto bastante, o para mejorar el realismo de la imagen, esta esfera que ilumina debería tener un halo de luz alrededor. Vamos a generar ese halo de luz y eso se hizo solamente activando esa casilla que les acabé de enseñar. Para eso necesitamos obviamente volver a hacer el render. Esta casilla de acá es la que nos va a generar ese halo de luz. Ya están activas, ahorita veremos cómo cambian el efecto de iluminación a través de esto. Esperemos. El render anterior demoró 3 minutos con 54 segundos. Veamos. Recuerdo que lo que estoy haciendo es con esta pestaña adicionar un efecto más realista a sus renders. No basta con haberle dado solamente iluminación a la casilla, sino que quiero que tenga un halo de luz alrededor, un efecto como de neblina alrededor, para que dé la sensación de que realmente ese objeto está emitiendo luz. Bueno, esperamos unos minutos. Ya hizo los dos pasos, ahora empieza a renderizar. La creación de este material transparente, pues ya cada quien le dará la aplicación, ¿no? Generar ventanerías, vidrios, objetos translúcidos, bombillas, etcétera. Con el material autoiluminado, pues también bombillas, lámparas, faroles, incluso para generar efectos como el del que produce la pantalla de una computadora cuando se ilumina. Y la generación, en el caso del cubo, darle reflexión, pues para darle más realismo a algún material y que se vea que el material no es una superficie opaca o áspera, sino es una superficie lisa y que tiene un brillo. Por ejemplo, los pisos de mármol, de cerámica,
si le damos ese toque de brillo con la propiedad de refracción, podemos darle más realismo a nuestros renders. Bien, ya está próximo a terminar. Hay que dejar que termine para que al final se agregue se adicione este nuevo efecto de cierta neblina alrededor de la iluminación, lo que lo hará más real nuestra escena. Bueno, ya está saliendo de la parte más delicada o que consume más memoria, que es la generación de estas fibras. Listo, yo espero siempre que haga el render en estos videos, porque mientras lo va haciendo puedo comentarle algunos tips que pueden ahorrar tiempo o algunos nuevos datos mientras se genera esto. Listo, ahí terminó. Fíjense, ahora sí se ve la neblina, y es una neblina que yo la puedo modificar en tiempo real, porque según modifique, mire, puedo bajarle o subirle a ese halo de luz, ¿sí? Y lo hace en tiempo real, ya no tengo que esperar que haga el render, ¿sí? Puedo modificar algunos de los parámetros que tiene acá, y fíjense ya como da un poquito más de realismo a nuestra escena. Bien, esto sí es todo por este tutorial de propiedades de algunos materiales y la aplicación de textura con el motor de render V-Ray. Esto fue entonces un tutorial para el curso básico de 3D Max de BSM Studio.